Hola, muy buenas a todos. A continuación hablaremos acerca de la norma internacional de auditoría 230, que trata sobre la documentación de auditoría. Es importante diferenciar la documentación de auditoría con la evidencia de auditoría, ya que cuando nos referimos a la documentación de auditoría, nos estamos refiriendo a los registros de los procedimientos de auditoría aplicados. Esto es prácticamente las cédulas. Y cuando nos referimos a la evidencia de auditoría, estamos hablando de la información que va a utilizar el auditor para poder alcanzar sus conclusiones y en las cuales va a basar su opinión en el dictamen. Esto prácticamente se refiere a los hallazgos del auditor. Continuando, hablaremos acerca del alcance. El alcance dentro de esta norma es la responsabilidad que tiene el auditor en preparar la documentación de auditoría en una auditoría de estados financieros. Con respecto al objetivo, el objetivo de acuerdo a la norma 230, el objetivo del auditor es preparar la documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado sobre las bases sobre la cual se va a preparar el informe de auditoría. Y asimismo, la evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y a los requerimientos legales. El auditor deberá de preparar la documentación de manera oportuna, la cual le va a ayudar a mejorar la calidad de la auditoría y le facilitará una eficaz revisión y evaluación de la evidencia obtenida. La estructura, el contenido y la extensión de la documentación de auditoría dependerá de la dimensión y complejidad de la empresa, de los riesgos identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría y de la naturaleza de los procedimientos aplicados, entre otros. El auditor dará inaplicabilidad a un requerimiento solo cuando él juzgue necesario darle inaplicabilidad, pero el auditor deberá de aplicar procedimientos alternativos y deberá documentar en qué modo fueron aplicados, con el objetivo de que se alcance el objetivo del requerimiento que se, que se inaplicó. Asimismo, el auditor deberá de documentar los motivos del por qué no se aplicó dicho requerimiento. Si llegasen a surgir cuestiones después de la fecha del informe, el auditor y si el auditor aplica procedimientos nuevos o adicionales o si llegase a alcanzar nuevas conclusiones, el auditor deberá documentar las circunstancias encontradas sobre dichos procedimientos que se realizaron, cuáles fueron los procedimientos nuevos o adicionales que se aplicaron, la evidencia que se obtuvo por la aplicación de esos procedimientos y cuáles fueron las conclusiones alcanzadas. Asimismo, el auditor deberá de documentar la fecha y las personas que realizaron los cambios. El auditor deberá de reunir toda la documentación de auditoría en un archivo final, pero esto lo hará de manera oportuna. El plazo oportuno o el tiempo adecuado para preparar la, el archivo final es no mayor a 60 días. El auditor tampoco deberá descartar ni eliminar ningún documento alguno antes que se finalice el plazo de conservación. El plazo de conservación
de la documentación de auditoría para un auditor es no menor a 5 años. Y cuando el auditor considere necesario modificar o añadir nueva documentación, el auditor deberá de revelar los motivos del por qué se modificó o se añadió nueva documentación. También la fecha en que se realizó y las personas que hicieron y revisaron la documentación. Buen día, el día de hoy vamos a hablar acerca de la NIA 500, evidencia de auditoría. Esta norma es útil muchísimo en toda la auditoría para el auditor principalmente. ¿Por qué? Porque es la base para emitir nuestra opinión. Entonces, básicamente, si no existe evidencia de auditoría, no obtendremos la opinión. En caso de que un colega le suceda esto, de que no tenga evidencia de auditoría, pues básicamente su opinión sería una abstención de opinión. El alcance de la norma, pues básicamente el alcance de la norma nos explica acerca de la evidencia de auditoría, así como la responsabilidad del auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría. ¿Esto con qué objetivo, verdad? Como dijimos al principio, con el objetivo que nos permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar nuestra opinión. En cuanto al párrafo 2 del alcance, pues hacemos un recuento de otras líneas donde se trata en contexto de la evidencia de auditoría. Como primer punto tenemos lo que es la NIA 315, que es la identificación de riesgos. Pues básicamente acá, en cuanto a la evidencia, nos indica qué evidencia debo de tomar en cuenta para tomar como un indicio. La NIA 570, pues empresa en funcionamiento, negocio en marcha. Pues básicamente en hay una evidencia específica, ¿verdad? Que la norma no la indica, como por ejemplo el revisar la última situación financiera, la situación con los bancos, proveedores, ¿verdad? Es una evidencia muy específica que la norma no la menciona. Y la NIA 520, que son procedimientos analíticos. En cuanto a los requerimientos, les voy a hablar acerca del primer requerimiento, que es evidencia de auditoría. Pues la evidencia de auditoría tiene dos características, la cual es suficiente, hablando en otras palabras, cantidad, y adecuada, en otras palabras, calidad, ¿verdad? Aunque la norma lo menciona con las palabras que es suficiente y adecuada, ¿verdad? Pero básicamente es cuando hablamos de suficiente se refiere a cantidad, y cuando hablamos de adecuada es calidad. Pues básicamente vamos a hablar acerca de la suficiente cantidad. Pues básicamente esta se refiere al tamaño, ¿verdad? Al tamaño de la muestra, al tamaño de la entidad que nosotros deseamos auditar, ya que básicamente acá esto va a depender del riesgo, ¿verdad? El riesgo, si es mayor, pues mayor va a ser la evidencia en cantidad que debemos de recopilar, ¿verdad? Entonces básicamente la suficiente o cantidad se refiere al tamaño de la muestra. Ahora, hablando a la evidencia adecuada o de calidad, pues básicamente cuando hablamos de que es esta evidencia, básicamente todos los auditores la quisieran tener, ¿verdad? Pero cuando hablamos de calidad, pues estábamos hablando de que la evidencia tenga lo que sea fiabilidad y relevancia, ¿verdad? Cuando hablamos de fiabilidad, pues se refiere a lo que sean del origen, ¿verdad? A través de qué fuentes, si son fuentes externas, ¿verdad? Fuentes externas, pues básicamente va a ser un mayor eficacia de la evidencia, ¿verdad? Al obtener esta evidencia fuerte externas, como por ejemplo una carta de confirmación de saldos, ¿verdad? Y cuando hablamos de relevancia también,
pues básicamente que podemos llegar a obtener alguna conclusión que se conecte con el procedimiento que estamos realizando, ¿verdad? Pues básicamente estas son las características de la evidencia, que es suficiente cantidad y adecuada calidad. Algo que no se me pase, pues la norma dice que estas se relacionan, ¿verdad? Estas se relacionan debido a que si se tiene mayor calidad de la evidencia, pues menor va a ser la cantidad de evidencia a recopilar, ¿verdad? En cuanto a la evidencia de auditoría, la norma también nos dice en su guía de aplicación que la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión en el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa, ¿sí? Sí, es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. No obstante, también nos menciona la norma, ¿verdad? Que también puede incluir información obtenida de otras fuentes, como así, ¿verdad? Tales como auditorías anteriores. Esto y siempre y cuando, ¿verdad? El auditor haya determinado si se ha producido cambios desde la auditoría, ¿verdad? Como por ejemplo la auditoría anterior que el auditor realizó, pues básicamente en este tiempo que estamos en tiempo de COVID, básicamente esa información no nos sería útil porque la situación ha cambiado, ¿verdad? También en la guía de aplicación nos menciona en el párrafo A2 que la mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión, pues básicamente se consiste en la obtención y evaluación de la auditoría, ¿verdad? Más del 50% de la auditoría pues se basa en obtener esa evidencia y poder evaluar para poder emitir nuestra opinión, ¿verdad? La guía también nos hace mención de un top de 6 procedimientos de auditoría para poder obtener una evidencia, ¿verdad? En las cuales podemos incluir lo que está en primer punto, que es la inspección. La inspección, pues básicamente es ir a ver un documento físico, ¿verdad? Verificarlo, corroborarlo, escanearlo y colocar la conclusión, ¿verdad? De esa evidencia. La inspección consiste básicamente en ir a verificar, ¿verdad? Verificar ese documento. Segundo procedimiento tenemos lo que es la observación. A mi criterio, la observación es débil, ¿verdad? Ya que se han realizado estudios, ¿verdad? Donde se llegó a la conclusión de que al momento de que una persona es observada, no, pues el cual actuamos de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos realizando una conciliación y al estar alguien observándonos, que es el auditor, ¿verdad? Pues nosotros vamos a estar de una forma diferente, incómodos, ¿verdad? Por el cual no van a actuar normal los auditados, ¿verdad? Como siguiente punto tenemos como procedimiento lo que son las confirmaciones externas. Este es un procedimiento consentido por la NIAS, ¿verdad? Ah, por lo cual existe una norma, ¿verdad? Que es la NIA 505 que nos habla acerca de las confirmaciones externas, el cual consiste en escribir una carta en el cual consiste en poder solicitar los saldos de los clientes, proveedores, bancos. Es una confirmación, es una circularización, ¿verdad? Cuarto procedimiento tenemos lo que es el recálculo. Este es un procedimiento típico de un contador, por ejemplo, el recálculo de los impuestos, recálculo de las depreciaciones. Este es un procedimiento muy confiable y típico de la mayoría de los auditores. Siguiente procedimiento tenemos lo que es la ejecución, lo cual implica la ejecución independiente, ¿verdad? Por parte del auditor del procedimiento o de los controles que en origen fueron realizados como parte del control de la entidad. Siguiente procedimiento tenemos los procedimientos analíticos, pues básicamente estos consisten en la evaluación de información financiera como índices, ratios o variaciones.
Esos son los procedimientos recomendadísimos que la norma nos indica, ¿verdad? Pero también tenemos uno adicional, que es la indagación. Y la norma nos dice sobre la indagación, que dice que aunque la indagación pueda proporcionar evidencia de auditoría importante e incluso puede proporcionar evidencia de una incorrección normalmente, no proporcionan por sí sola evidencia de auditoría suficiente, por lo cual necesitaríamos hacer otros procedimientos de evidencia de auditoría. Continúa mi compañero terminar de explicar la NIA 500. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Gregorio. Continúo con la exposición de la NIA 500, información que se utilizará como evidencia de auditoría. Aunque la evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los procedimientos de auditoría aplicados en el transcurso de la auditoría, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, como por ejemplo de auditorías anteriores. La calidad de toda la evidencia de auditoría se ve afectada por la relevancia y fiabilidad de la información. Es por eso que el auditor debe considerar estos aspectos al momento de utilizar cualquier información como evidencia de auditoría. La relevancia se refiere a la conexión lógica con la finalidad del procedimiento de auditoría o su pertinencia al respecto, y en su caso, con la afirmación que se somete a comprobación. La fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría, pues obviamente se refiere a qué tan fiable es la evidencia. Si la información se obtiene de fuentes externas independientes a la entidad, la fiabilidad aumenta. Asimismo, si es obtenida directamente por el auditor. La evidencia de auditoría en forma de documento, ya sea en papel, soporte electrónico u otro medio, es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida verbalmente. Continuando, la preparación de los estados financieros de una entidad puede requerir especialización en un campo distinto al de la contabilidad y la auditoría, como cálculos actuariales, valoraciones o datos tecnológicos. Cuando se da este caso de utilizar el trabajo de un experto de la dirección, el auditor evaluará la competencia, la capacidad y objetividad de dicho experto. La competencia se refiere a la naturaleza y al grado de especialización del experto de la dirección. La capacidad se refiere a la aptitud del experto para ejercitar dicha competencia en las circunstancias concurrentes. La objetividad se refiere a los posibles efectos que un determinado sesgo de opinión, un conflicto de intereses o la influencia de terceros puedan tener sobre el juicio profesional o técnico del experto de la dirección. Además, el auditor obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto, evaluará también la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. Por otra parte, si la información es generada por la entidad, el auditor evaluará si para sus fines dicha información es suficientemente fiable, según lo requieren las circunstancias. Para determinar que la información sea fiable, el auditor debe evaluar la exactitud, la integridad, la precisión y el detalle de la información. Continuando, por último, la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. Al realizar el diseño de las pruebas de controles, de las pruebas de detalle, el auditor determinará los medios de selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Los medios a disposición para seleccionar dichos elementos son el examen del 100%, la selección de todos los elementos, la selección de elementos específicos o el muestreo de auditoría. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su finalidad. Si el auditor, al consultar diferentes fuentes, se da cuenta que la evidencia es incongruente,
tiene reservas sobre la fiabilidad de la información que se realizará como evidencia, el auditor determinará las modificaciones o procedimientos de auditoría que sean necesarios para resolver la cuestión. Acá finalizamos la NIA 500. Continúa mi compañero con la NIA 501. Norma Internacional de Auditoría 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Alcance de esta NIA. Trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la determinación de los aspectos de las existencias, los litigios y reclamaciones en los que está involucrada la entidad, así como también la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Objetivo. El objetivo principal de esta NIA es que el auditor obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca de la realidad del estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones, así como la presentación y revelación de información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Existencias. Si las existencias son materiales en los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la realidad y el estado de las existencias al momento de realizar el recuento físico de las existencias. También aplicará procedimientos de auditoría a los registros finales de las existencias de la entidad con el fin de determinar si refleja con exactitud los resultados reales de las existencias. Si el recuento físico de las existencias se realiza en una fecha distinta a los estados financieros, adicionalmente a los procedimientos requeridos, el auditor aplicará procedimientos de auditoría con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los registros se han registrado correctamente. Esto para verificar las variaciones de las existencias. Si el auditor no puede presenciar el recuento físico de las existencias por X y razón, el auditor realizará y observará el recuento físico en una fecha alternativa, pero también debe considerar que al momento de realizar dichos procedimientos tomará en cuenta las transacciones de periodos intermedios. Si las existencias custodiadas y controladas por un tercero son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la realidad y el estado mediante una o ambas de las siguientes actuaciones. Solicitud de confirmación. Esta solicitud de confirmación se realiza a terceros con respecto a las cantidades y el estado de las existencias que mantienen en nombre de la entidad. Inspección y aplicación de procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Litigios y reclamaciones. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de identificar los litigios y reclamaciones que presenten un riesgo material en los estados financieros. Dichos procedimientos son indagación ante la dirección. En su caso también va a incluir otras personas de la entidad, incluyendo también los asesores jurídicos internos. Revisión de actas. Esta revisión se realiza de las reuniones de los responsables del gobierno de la entidad, así como también se van a revisar la correspondencia entre la entidad y los asesores jurídicos externos. Revisión de las cuentas. Cuando se refiere a revisión de las cuentas, nos indica de que son revisiones de cuentas jurídicas. Si el auditor considera que existe un riesgo de incorrección material, el auditor solicitará comunicación directa con los asesores jurídicos externos de la entidad. Para ello, el auditor llevará a cabo la actuación por medio de una carta de indagación, la cual será preparada directamente por la entidad, pero debe ser enviada por el auditor, en la que se le solicite a los asesores jurídicos externos de la entidad que se comuniquen directamente con el auditor. Si el auditor
El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría si la dirección se rehúsa a dar permiso al auditor a reunirse con los asesores externos, jurídicos en este caso, o bien también puede dar una opinión modificada si no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante la aplicación de procedimientos de auditoría alternativos. Manifestaciones escritas. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la presentación y revelación de la información por segmentos de conformidad con el marco de información financiera aplicable mediante la obtención de conocimientos de los métodos utilizados por la dirección para la determinación de la información por segmentos y la aplicación de procedimientos analíticos o de otros procedimientos de auditoría adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Muchas gracias.